La Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia está lejos de finalizar, aunque en muchos estados este fin de semana festivo pareció un regreso a la normalidad. Cientos de personas en playas y piscinas disfrutaron como si el COVID-19 no existiera y hoy están en cuarentena obligatoria tras el temor de los estados a recaer en nuevos brotes. Juliana Monsalve con la información. En playas y piscinas de varios estados del país, este fin de semana parecía un regreso a la normalidad. En Missouri, la fiesta estuvo buena. Y este martes, cientos de personas en cuarentena obligatoria impuesta por autoridades del estado. Please, stay home for the next 14 days. Quédense en casa por sus abuelos, por sus vecinos, dijo la alcaldesa de San Luis, Missouri, este martes. Y esta era la escena en un río en Arizona. También en Daytona, en Florida, multitudes en las calles y miles en playas a lo largo de la bahía de Tampa. Tratando de no estar tan pegado de las personas y eso así. Es un poquito difícil porque la otra persona no entiende. Al igual que en Carolina del Sur y en Ocean City, Maryland. Sí, es casi seguro de que se vea un incremento si la gente no mantiene la distancia social o toma las medidas necesarias. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia está lejos de terminar. Podríamos tener un segundo pico en esta ola de brotes. La enfermedad puede rebotar en cualquier momento, dijo este funcionario de la agencia. Algunos estados como Arkansas ya están viendo su segundo pico de brotes de COVID-19. Y aunque muchas personas ya no pueden más con las restricciones, lo cierto es que en Estados Unidos el número de muertes ya se aproxima a 100,000 según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Los expertos dicen que el resultado de esas fiestas y reuniones de multitudes en este festivo lo podrían sentir en esos estados en las próximas semanas. Juliana Monsalve, Telemundo. Gracias, Juliana. Los estados del país han sacado dinero de donde no tenían para responder a las necesidades de sus residentes durante la pandemia. Muchos gobernadores están pidiendo que el gobierno federal los ayude, pero entre muchos republicanos esa no es una idea muy popular. Randy Serrano amplía. Casi todos los estados del país ahogados en deuda tras responder a la pandemia. Y con todos sus fondos comprometidos, algunos temen que les toque hacer recortes a programas y servicios públicos. Esto es en donde el gobierno federal juega un papel muy crítico de apoyar a los estados y a las comunidades locales, darles las herramientas a ellos como a los individuales para sobrevivir esta pandemia. Invertir en equipos médicos y financiar el sistema local de salud en muchos condados significa poner en riesgo los salarios de maestros, policías y otros empleados públicos. Y es por eso que muchos gobernantes están solicitando ayuda federal. He is not willing to have taxpayers from across this country foot the bill. Una de las asesoras del presidente dijo que él no está dispuesto a darle dinero a los estados para que tapen los huecos que crearon antes de la pandemia. Y recalcó que varios estados ya recibieron millones de dólares de este gobierno para responder a la emergencia. Y en el Senado, el líder de los republicanos hasta hizo una polémica propuesta: permitirles a los estados declararse en bancarrota. Pero eso no lo apoyan muchos que dicen el Congreso debe ayudar. Necesitan poder pagar a sus bomberos, a la policía, a los paramédicos y todos los trabajadores esenciales. Y precisamente la última propuesta aprobada por la Cámara Baja incluye, entre otras cosas, miles de millones de dólares para estados y ciudades que están sufriendo económicamente en medio de la pandemia. Pero esa ya la han dado por muerta la mayoría de los republicanos en el Senado. Algunos expertos aseguran que el tema es tan complicado que si el Congreso le permitiera a los estados declararse en bancarrota, la última palabra la pudiera tener la Corte Suprema. Randy Serrano, Telemundo. Gracias, Randy. El sector textil maquilador en Honduras entregó 8 millones de mascarillas al gobierno como medida de prevención ante el COVID-19. Le ampliamos este y otros titulares de Centro y Suramérica a continuación. En Honduras, considerando el uso de las mascarillas como una medida de prevención ante el COVID-19, el gobierno de la República de Honduras solicitó al sector textil maquilador la elaboración de 9 millones de mascarillas, de las cuales realizó la segunda entrega,
con la veeduría de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Tribunal Superior de Cuentas, Invest Honduras, Comisión Permanente de Contingencias Copeco y la Asociación Hondureña de Maquiladores. Las mascarillas han sido elaboradas con altos estándares de calidad y han sido confeccionadas por 3 capas de tela 100% algodón, con tratamiento antimicrobial, lavable hasta 15 veces, lo que reduce la propagación del virus COVID-19. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, extendió ayer domingo hasta el 31 de mayo el toque de queda que rinde desde mediados de marzo como medida para frenar la pandemia del coronavirus, que hasta ahora ha dejado 3.950 contagiados y 180 muertos, informó la Secretaría de Seguridad. En Costa Rica, la vicepresidenta de ese país, Epsi Campbell, aseguró que Costa Rica dará hoy martes un paso hacia la igualdad con la entrada en vigencia del matrimonio gay, que confía en que la sociedad aprenderá a ser más respetuosa. Es un paso en materia de igualdad y no discriminación. Es un día en que se camina en esta tarea que tenemos en el país para que todas las parejas sean tratadas igual, indistintamente de su identidad sexual o género, o de raza o de sexo, lugar en donde vive, declaró Campbell. Y en Nicaragua, ese país defiende su estrategia anticonfinamiento ante el COVID-19, fronteras, no prohibir el ingreso de extranjeros al territorio nacional, ni suspender el ciclo escolar en colegios y universidades del sector público, todo con el propósito de debilitar la economía, señala el texto. El Ejecutivo justificó que tomar medidas drásticas al cierre tendría un efecto debilitador de la economía, aún más podrían ser catastróficos. Nicaragua es el mismo ejemplo que Suecia, pero entre los países en desarrollo que adoptaron una alternativa al cierre total de las actividades, agrega el libro. El gobierno, por su parte, acusa a la oposición golpista de una campaña masiva de desinformación para socavar la confianza en el gobierno y crear temor en la población con información falsa de que habrá cuarentena para causar compras de pánico y proyectar al exterior una visión de caos. En más información internacional, Brasil continúa en segundo lugar después de Estados Unidos con casos de coronavirus, al tiempo que los hospitales en Río de Janeiro ya no dan abasto. En zonas como Manaus, el virus sigue tomando auge. Andrea Cruz tiene todos los detalles. Así es, la restricción de viaje originalmente estaba pautada para comenzar el día jueves, pero a medida que la situación en Brasil se deteriora, la Casa Blanca anunció que la orden ahora entrará en vigor hoy mismo a la medianoche. La restricción de viaje a los Estados Unidos es noticia de primera plana en Brasil. Esta mujer que estaba por abordar un vuelo doméstico dijo que está de acuerdo con la medida y lo comparó a la falta de acción de parte del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Hasta la fecha, Brasil ha reportado más de 377,000 casos confirmados y cerca de 24,000 muertes. Pero debido a la falta de pruebas, muchos temen que la tasa mortal es mucho más alta. Trabajadores de la salud aseguran que algunos pacientes no revelan que tienen síntomas de COVID-19 y esto está poniendo en riesgo a los médicos y enfermeras. De acuerdo con la Federación Nacional de Enfermería, más de 16,000 enfermeros han sido infectados y 150 han muerto. Con el aumento en casos y la falta de recursos, el temor ahora es que el sistema hospitalario está a punto de colapsarse. Lo que más me ha impactado es que la gente cree que la pandemia no es real, dijo este paramédico. Entre todo esto, el presidente Bolsonaro ha continuado sus llamados para el fin de las medidas de confinamiento, incluso uniéndose a protestas en las calles. Y este martes, la policía llevó a cabo una redada en las residencias del gobernador de Río de Janeiro. Según reportes, es parte de una investigación federal de corrupción en relación con el posible mal manejo de fondos públicos para combatir la pandemia. Andrea Cruz, Telemundo. Nos vamos a una pausa, pero al regresar tenemos los deportes con Giovanni Carvajal y el tiempo, así que quédese con nosotros.